mundo es la salida. Tu cruz fue en medio de mi vida, salvo con sangre pagaste por mi rebelión. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, a ti proclamaremos que tú eres Señor. Sanaste todas mis heridas. Este mundo eres la salida. Tu cruz fue en medio de mi vida, salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Nuestra alabanza tu Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. De tu gran amor, sí, Señor, de tu misericordia. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento una vez más, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, por este medio que son las redes sociales, por el cual hoy podemos estar compartiendo la palabra, Padre Celestial. También te damos gracias por tu Santo Espíritu, por el cual estamos congregados hoy, Padre Celestial. Te damos gracias por este tiempo, Padre Celestial. Gracias porque tú eres el dueño de los tiempos, Padre amado. Y siempre tu palabra llega justo a tiempo. Tal vez mis hermanos estaban esperando alguna respuesta, no sabían más cómo proceder, cómo actuar, pero hoy tu palabra le va a estar guiando, Padre Celestial, para que ellos puedan seguir hacia adelante. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra en este momento en el cual estamos en tu presencia, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús.
Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. La palabra del Señor hoy nos quiere hablar de un hombre, un profeta de Dios, que en su momento dice que Dios lo mandó a hacer algo, lo mandó a un pueblo enemigo, a una nación enemiga, a Nínive, donde eran enemigos de Dios, de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque mucho tiempo le hicieron guerra, hasta aún quisieron conquistar su nación. Pero dice que Dios lo mandó, ¿por qué? Porque vio la maldad de esas personas, y como Dios es misericordioso, siempre nos habla justo a tiempo, antes de que nosotros hagamos algo. Siempre la misericordia del Señor está ahí. ¿Por qué? Porque Él siempre llega con su palabra a tiempo, y después nosotros tenemos la elección de hacer lo que queremos. ¿Por qué? Porque también tenemos libre albedrío. Dice la palabra del Señor que este hombre en su momento desobedece a Dios, pasa por tratos de Dios, y después, llegado su momento, él reconoce su error y su falta y va y predica la palabra del Señor. Y así muchas veces escuchamos, nosotros mismos tal vez pasamos también por ello. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a hacer algo en su nombre, y tal vez nosotros, porque tenemos rencor hacia esas personas o a alguien, el Señor nos mandó a hablarle su palabra para que tengan la posibilidad también de ser salvos, de cambiar su vida, de no terminar mal, y nosotros tal vez no queremos hacerlo. Así como Jonás dice que él tuvo que ser tratado por Dios. Y lo que Dios hoy nos quiere mostrar es que muchas veces hay personas que nos predican por obligación, lamentablemente, así como pasó con este hombre. Dice que él fue, si se puede decir, obligado. ¿Por qué? Porque él no quería hablar la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y lo que Dios nos muestra acá, dice en el versículo 1, dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Dice que él se puso triste, se enojó mucho con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a leer en el capítulo 3, versículo 10, mire lo que dice: Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que le había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios había condenado a esa nación. Lo mandó a Jonás para decirle que Dios estaba enojado con ellos y que iba a destruir esa nación. Pero dice que esas personas se arrepintieron, toda la nación, aún el rey dice que se arrepintió, ayunaron, y Dios le tuvo misericordia porque vio su arrepentimiento de corazón. Y por eso Jonás se enojó. Dice que se apesadumbró, se puso triste en extremo y se enoja. Y así muchas veces pasa con personas que vienen y nos predican. Tal vez nosotros en su momento estábamos haciendo mal las cosas, estábamos teniendo una mala vida, pero por gracia y misericordia de Dios llegó la palabra, y nosotros por gracia y misericordia de Dios pudimos cambiar. Y tal vez estas personas se enojaron contra nosotros porque, así como Jonás, dice que él oró en el versículo 2, mire lo que dice: Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que si nosotros tenemos profecía y no tenemos amor, de nada nos sirve. Dice que este era un profeta de Dios, un siervo de Dios. Pero también dice que cuando él vio el arrepentimiento de esa nación, que tal vez en su momento le hicieron la vida imposible. ¿Por qué? Porque era una nación poderosa. Tal vez en su momento él tuvo que pasar mucha humillación, mucha aflicción de parte de esa nación. ¿Por qué? Porque dice que aún quisieron conquistar su nación, su territorio. Tal vez usted también en su momento pasó por esa aflicción, y hoy Dios le está pidiendo que le hable la verdad, que le muestre lo que están haciendo mal a esas personas, a sus propios enemigos, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Asiria, en la nación de Nínive, en la ciudad de Nínive, perdón, era la capital, si podemos decirlo, de Asiria, y Dios lo mandó ahí, en donde estaban sus enemigos, para que le predique. Y dice que Jonás fue obligado. ¿Por qué? Porque él no quería saber, porque sabía que Dios es misericordioso. Y dice que ellos se arrepintieron.
Pero Jonás se enojó en extremo. Y así muchas veces nosotros nos enojamos con Dios sin entender que por gracia y misericordia también nosotros en su momento fuimos perdonados. Y el Señor nos dice en la palabra que si nosotros no perdonamos, de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos perdonados por gracia y misericordia de Dios. El Señor nos dice en la palabra que si un hermano nuestro peca contra nosotros 7 veces, tenemos que perdonarlo aún 70 veces 7. Eso es lo que hoy el Señor quiere que comprendamos. Que así como este hombre dice que predicó la palabra, pero también dice que se enojó porque vio el arrepentimiento de estas personas, y aún dice que oró enojado. Dice, y oró y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Muchas veces nosotros tal vez también oramos enojados y por eso no estamos viendo la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque nos enojamos con Dios sin saber que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, dice la palabra del Señor. Y así como Él tuvo misericordia de nosotros, también Él tiene misericordia para con los demás, con esas propias personas que nos están haciendo mal. Así como Jonás se enojó, nosotros muchas veces actuamos en la carne, y es lo que el Señor nos dice en su momento, nos dice en la palabra, que nos pidamos perdón los unos por los otros y que oremos los unos por los otros. ¿Para qué? Para que podamos ser sanados interiormente, espiritualmente, y para que nuestra oración también sea eficaz. ¿Por qué? Porque tal vez usted también en su momento, Dios le mandó a hablar a las personas que le están haciendo mal. ¿Por qué? Por causa del Evangelio, por causa de Cristo, no porque sea usted, sino por causa de la palabra del Señor, por causa que usted dice que es hijo de Dios. Lamentablemente se le pone todo en contra, pero el Señor le está pidiendo que usted hable en su familia, que hable en su trabajo, en su escuela, en su entorno. ¿Para qué? Para que esas personas también puedan tener la gracia y misericordia de Dios de ser salvo. Dice que Él oró, y tal vez también usted está pidiéndole algo al Señor, pero usted está enojado con Dios, está enojado con esas personas, y por eso su oración no es eficaz. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, mire lo que dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dice que aún él deseaba la muerte antes que ver el cambio en esas personas que en su momento lo afligieron, que tal vez le hicieron la vida imposible. Tal vez en su momento usted se peleó con su esposa, su esposo, por causa de esas personas, en su familia, en su entorno, en su trabajo, no lo sé. Y ahora usted ve la gracia y misericordia de Dios, que esas personas cambiaron realmente, y usted está enojado. ¿Por qué? Porque usted no entiende por qué Dios tiene tanta misericordia, por qué Dios parece que hace la vista gorda, si podemos decirlo, pero no es así. ¿Por qué? Porque si nosotros en su momento también actuamos mal, procedimos mal con las demás personas, porque nadie es perfecto, sino simplemente Jesucristo, y Él es el único que nos perdona de todo pecado. Dice la palabra del Señor que aún cuando Él lo crucificaron, estaba en la cruz, después que lo escupieron, lo azotaron, hicieron muchas cosas, Él pidió y tuvo misericordia de ellos y le dijo: Padre, no le tomes en cuenta porque no saben lo que hacen. Y así hoy el Señor nos quiere mostrar eso, que no tenemos que estar enojados, sino tenemos que decirle al Señor que no se haga nuestra voluntad sino la de Él. Tenemos que comprender que sin amor no podemos estar predicando el Evangelio. Dice la palabra del Señor que en eso vamos a conocer a sus discípulos, si tenemos el amor los unos por los otros. Dice que Jonás deseaba la muerte. Tal vez usted está tan enojado que también desea no seguir más en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no entiende por qué Dios tiene misericordia con esas personas que lo afligen tanto, lo están turbando tanto. Dice que él estaba enojado, estaba triste. En el versículo 1 dice: estaba apesadumbrado, que quiere decir estaba triste en extremo, dice la palabra del Señor, y se enojó. El Señor nos dice que podemos airarnos pero no pecar. Dice que él pecó. ¿Por qué? Porque él quería morirse, prefería estar muerto antes que ver el cambio, antes de ver la gloria de Dios en las demás personas. Y dice lo que le dice Jehová en el versículo 4, dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hoy el Señor le dice a usted, si usted estaba actuando como Jonás, si usted estaba enojado con Dios por causa de las personas que le hacían mal, que ahora ve que usted fue y le predicó, o otra persona le predicó y cambiaron, usted se enojó, no entendía por qué
tuvo que pasar tanta dificultad? ¿Por qué tuvo que pasar tanta humillación? Tanto para que después esas personas vengan y le pidan perdón. Así porque sí, simplemente nosotros tenemos que reconocer y entender ese perdón. ¿Por qué? Porque si nosotros en su momento también hicimos mal a los demás y el Señor nos perdonó, nosotros también tenemos que aprender a perdonar a las demás personas. Y así el Señor le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Hoy el Señor le quiere decir eso, que no es bueno enojarse. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enojamos, aborrecemos a nuestro hermano, somos homicidas espiritualmente, somos lamentablemente como pasó como Caín y Abel. Dice la palabra del Señor que él aborrecía a su hermano y lo mató. Hoy nosotros no tenemos que llegar al hecho, sino simplemente si tenemos un mal pensamiento con esa persona, si odiamos y aborrecemos, somos homicidas espiritualmente. Eso nos dijo Jesús, y por eso también Jesús nos mostró cómo tenemos que proceder. Así como Jonás en su momento nos muestra lamentablemente como un mal siervo, siendo profeta de Dios, predicando la palabra del Señor, no tenía amor, se enojó cuando fueron perdonados. Hoy el Señor también nos muestra lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Después de que pasó todo eso, que lo aborrecieron, lo escupieron, lo humillaron públicamente, porque Él fue crucificado desnudo públicamente, dice que Él pidió por ellos, tuvo misericordia para con ellos. Y hoy el Señor nos enseña eso, que para que nuestra oración también sea eficaz, si le estamos pidiendo algo al Señor, que aprendamos primeramente a perdonar para sanar espiritualmente, y también para que nuestra oración sea efectiva, eficaz. ¿Por qué? Porque dice que la oración del justo puede mucho y es eficaz, pero para que seamos justos tenemos que aprender a perdonar. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, que no seamos como Jonás, que lamentablemente era un hombre necio, estaba enojado con Dios porque no podía entender, después de que tanto esa nación la afligió, a su pueblo humilló tanto, Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque realmente cambiaron de corazón. Vamos a volver a leer en el capítulo 3, versículo 10, miren lo que dice: y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios lo quería destruir. Tal vez esas personas que tanto lo afligieron a usted, el Señor le está pidiendo que le hable. ¿Por qué? Porque tal vez es la última vez que pueden escuchar palabra de Dios, tal vez es la última misericordia para con Dios, con ellos, y pueden ser salvos de un gran mal. El Señor dice que tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron a Dios, escucharon la voz de Dios, a pesar de que fue duro lo que Jonás decía, que si no se arrepentían Dios iba a destruir esa nación en 40 días. Así tal vez muchas veces nosotros tenemos que exhortar a las personas que nos hacen mal, decirle lo malo que están haciendo, pero también decirle lo bueno, sino simplemente que tienen que pedir perdón a Dios y cambiar su vida, tienen que dejar su vida atrás. ¿Para qué? Para que ellos también puedan tener ese tiempo de refrigerio, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, el verdadero perdón. Y también que no podemos cuestionarlo a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son los de Dios y nuestros caminos tampoco son los caminos de Dios. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez esa misma persona que nos afligieron después pueden estar con nosotros predicando, pueden estar alabando al Señor, pueden estar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, pueden estar como cuerpo de Cristo para la obra del Señor. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. No hay lugar
invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas. Tal vez nosotros estábamos actuando como Jonás, Padre Celestial. Estábamos enojados porque no entendíamos por qué tú perdonaste a esas personas que tanto nos afligieron, Padre Celestial, que nos hicieron la vida imposible, Padre amado. Pero hoy comprendemos, Padre Celestial, que así como tú tuviste misericordia de nosotros, también tienes misericordia para con todos, Padre Celestial, los que se arrepienten de verdad, de corazón. Y hoy te pedimos perdón, Padre amado, si estábamos enojados, si estábamos orando enojados, si estábamos en tu presencia enojados, Padre Celestial. Hoy te pedimos perdón, Padre Celestial, y te pedimos que nos ayude a ser de bendición para las demás personas, Padre amado, que podamos hacer como hizo Jesús en su momento, Él estando crucificado en la cruz, Padre Celestial, humillado públicamente. Él pidió por esas personas, Padre Celestial, pidió para misericordia para con ellos, y hoy nosotros también te pedimos, Padre Celestial, que tengas misericordia para con todas esas personas que nos están afligiendo, Padre Celestial, que nos están humillando públicamente, Padre Celestial, que hicieron heridas, Padre Celestial, que simplemente tu Santo Espíritu puede sanar, Padre amado. Hoy te pedimos perdón y también confesamos con nuestra boca, Padre Celestial, todo lo malo que estábamos haciendo, Padre Celestial, todos esos malos pensamientos que teníamos para con esas personas, Padre Celestial. Hoy te pedimos perdón, Padre Celestial, y entregamos todo en tus manos, Padre amado, porque sabemos que tú eres un juez justo y tú vas a, Padre Celestial, vas a hacer lo que tienes que hacer, es llegado su momento. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Así como Jonás lamentablemente actuó mal, nosotros sigamos el ejemplo de Jesús, que sigamos ese ejemplo que aún Él crucificado dice que pidió por ellos, tuvo misericordia. Hoy nosotros también tenemos que reconocer nuestra falta, nuestro error. Tal vez usted estaba orando enojado en la presencia del Señor y por eso su oración no era efectiva, por eso el Señor no le respondía. Hoy el Señor le está mostrando lo que estaba haciendo mal y también le está mostrando que si usted es un siervo de Dios y no tiene amor de nada, le sirve. ¿Por qué? Porque Jonás era un profeta de Dios, pero como dice en Corintios, que si tenemos profecía, tenemos todas las visiones y no tenemos amor, de nada nos sirve. Ese es el mensaje de hoy, que tengamos amor los unos por los otros. ¿Para qué? Para que podamos ser unidos como un cuerpo en Cristo Jesús, que somos la iglesia de Cristo, y para que podamos traer la gloria de Dios a nuestra familia, en donde estemos, que el Señor se pueda glorificar en esas personas. Le doy la gracia una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.